Saludos cordiales, mi nombre es Eric Alexander Luisa Mendoza, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga, en la carrera de Ingeniería Electromecánica y en la materia de Física 1. El tema de este proyecto viene a ser dado como el diseño y construcción de un dinamómetro, y mi docente a cargo es el ingeniero Proaño Molina Diego Orlando. Los objetivos generales de este proyecto vienen a ser dados como diseñar y construir un dinamómetro que mida correctamente la fuerza para su correspondiente uso en la práctica de laboratorio. Los objetivos específicos son implementar la ley de Hooke en el dinamómetro durante la práctica, calcular la constante de elasticidad del resorte utilizado para determinar la escala de las fuerzas del dinamómetro y realizar los correspondientes cálculos de errores para la validación de la práctica y obtención de las fuerzas representadas en el dinamómetro. Antes que nada vamos a ver qué es un dinamómetro. Un dinamómetro es un instrumento que es utilizado para medir las fuerzas. Su funcionamiento es un cilindro contenido en el interior de un cilindro mayor que alberga un muelle o un resorte. Además, cuenta con un par de ganchos que van a estar en cada uno de sus extremos, donde el cilindro hueco exterior que rodea al muelle lleva marcado una escala, de tal modo que al ejercer una fuerza sobre el gancho, el cursor se irá moviendo indicando el valor de la fuerza junto a la aguja indicadora de la fuerza. El dinamómetro posee un resorte en el interior que se alarga al aplicar una fuerza sobre él. Para comprender la fuerza que va a medir el dinamómetro, vamos a ver la ley de Hooke. La ley de Hooke fue creada por el físico Robert Hooke, que estudió los resortes y la elasticidad en el siglo XVII, donde determina la siguiente ecuación para describir su comportamiento. La fuerza aplicada para estirar un resorte es directamente proporcional a la extensión del resorte, donde cada uno de sus componentes de la fórmula de la ecuación de la ley de Hooke viene a ser la fuerza. F va a representar la fuerza medida en newtons, correspondientemente esta fuerza va a ser la fuerza elástica. La K viene a representar la constante de elasticidad del resorte, y X viene a ser el alargamiento en metros del resorte. A continuación vamos a ver también la definición de las fuerzas. La definición de la fuerza viene a ser dada como la magnitud vectorial, que por lo tanto posee dirección, sentido e intensidad, que viene a ser dado como la cantidad de fuerza. La cantidad de fuerza está representado por el módulo del vector a través de una escala que va a ser medida en newtons. También nos dice que cuando sobre un cuerpo actúa simultáneamente varias fuerzas, el resultado del efecto de todas ellas puede sustituirse por el efecto de una sola, llamada la fuerza resultante. Para calcular el valor de la resultante es necesario componentes del sistema de fuerza. Cuando todas las fuerzas tienen el mismo punto de aplicación, se dice que son fuerzas concurrentes en un punto, según sea su dirección y sentido. Las fuerzas más conocidas vienen a ser la fuerza elástica, que la vamos a analizar específicamente en este proyecto, la fuerza de la gravedad o también conocida como peso, que también se analiza en este proyecto, y que viene a ser la fuerza normal, la tensión de las cuerdas y la fuerza de roce o fuerza de rozamiento. Los materiales utilizados en este proyecto vienen a ser los siguientes: una manguera de 1 pulgada de PVC, una manguera de media pulgada, un resorte aproximadamente de 6.1 de centímetros, un tornillo aproximadamente de 55 milímetros, otro tornillo que va a ser correspondiente a 22 milímetros, una tuerca hexagonal, dos arandelas, gamachos abiertos y gamachos cerrados, un tapón de rosca de media pulgada y un tapón de rosca de 1 pulgada, papel milimetrado, una regla y una balanza mecánica. Como se puede observar aquí tenemos las especificaciones y las características de cada uno de los materiales. A continuación vamos a presentar el proceso de armado, que se lo realizará mediante un video y la presentación de pasos consecutivos de las diapositivas. Vamos a cortar el tubo de media pulgada, una distancia aproximadamente de 34 centímetros de largo, y realizar el roscado en uno de sus extremos. Seguidamente, calentaremos un tornillo con fuego hasta que tenga la temperatura adecuada para atravesar el tubo por uno de sus extremos no roscados y así sostener el resorte al tubo. También vamos a calentar otro gamacho
con fuego hasta que alcance una temperatura adecuada, pero esta vez para atravesar el tapón roscable de 1,5 pulgadas por su centro. Seguidamente vamos a unir el gamacho abierto al tapón roscable de media pulgada y también vamos a unir el gamacho cerrado al tapón roscable de 1 pulgada. A continuación, cortamos el tornillo a una distancia aproximadamente de 22 milímetros y colocamos en el tubo conjuntamente con el resorte. También colocamos el tapón roscable. Vamos a cortar el tubo de PVC de 1 pulgada considerando el tamaño adecuado de la escala y el tamaño del resorte con el objetivo de obtener una estructura adecuada para su correcto funcionamiento. Esta distancia será aproximadamente de 44 centímetros de largo. A continuación, vamos a realizar el roscado de uno de sus extremos y calentar el tornillo con ayuda de fuego para atravesar el tubo PVC a una distancia aproximadamente de 4,5 centímetros en el mismo extremo del roscado. Y también vamos a introducir el resorte unido al tubo de media pulgada dentro del tubo PVC de 1 pulgada. Vamos a atravesar el tubo PVC y el extremo libre del resorte por el orificio del tubo creado anteriormente. Vamos a sujetarlo con la rosca y las arandelas del tornillo. Y por último vamos a colocar el tapón roscable de 1 pulgada, obteniendo así nuestro dinamómetro. A continuación presentamos el proceso para la obtención de los datos que van a generar el valor de la constante de elasticidad. También lo vamos a presentar en forma de video y de pasos consecutivos mediante las diapositivas. Primero el video. A continuación presentamos los pasos secuenciales en las diapositivas. Primero vamos a suspender la balanza mecánica y medir 10 masas diferentes. Continuando vamos a suspender el resorte y vamos a colocar en uno de sus extremos libres cada masa por separado. Finalmente vamos a medir con una regla la distancia que se estira el resorte al colocar las diferentes masas. A continuación tenemos los cálculos para determinar la constante de elasticidad, donde vamos a partir desde la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, donde las únicas fuerzas que van a estar actuando en el eje Y vienen a ser el peso y la fuerza elástica, donde obtenemos que la fuerza elástica va a ser igual al peso. Por ende, sabemos que mediante la ley de Hooke, la fuerza elástica viene a ser representada como la constante de la elasticidad por la variación de la longitud de deformación del resorte, y también que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, donde para calcular la constante de elasticidad vamos a despejar la constante obteniendo que la constante va a ser igual a la masa por la gravedad sobre la variación de la longitud de deformación del resorte. Longitud del resorte viene a ser dado como la longitud final menos la longitud inicial. Cabe mencionar que la longitud final viene a ser la longitud al momento de aplicar una fuerza que esté comprimiendo o estirando el resorte, y la longitud inicial pues es la longitud al instante en que no se le aplica ninguna fuerza al resorte. Ya obtenida nuestra fórmula para calcular la constante, vamos a calcular la primera constante de elasticidad con las primeras masas y los valores obtenidos anteriormente, donde tenemos que la primera masa va a ser correspondiente a 1,410 kilogramos. El valor de la gravedad viene a ser dado como 9,807 metros sobre segundos al cuadrado. La longitud final pues es de 0,128 metros y la longitud inicial de resorte es de 0,061 metros, obteniendo un valor de la constante de elasticidad número 1 de 206,3861 newtons sobre metros. De igual forma vamos a calcular para las diferentes constantes. A continuación, vamos a representar las constantes de elasticidad en una tabla, para poder consecutivamente realizar el cálculo de los errores para la constante de elasticidad. Así que primero vamos a calcular el promedio de las constantes de elasticidad, que vendría a ser dado como la sumatoria de todas las constantes de elasticidad sobre el mismo número de las constantes, obteniendo el promedio de la constante de elasticidad correspondiente a 214,4621 newtons sobre metros. A continuación vamos a calcular el cálculo del error absoluto, que viene a ser dado como el promedio de las constantes de elasticidad menos cada uno de los valores de las constantes. A continuación vamos a realizar el cálculo del error absoluto medio, donde la fórmula es la sumatoria de todos los errores absolutos sobre el número de los errores absolutos, dándonos un valor de 4,1218. Y ahora vamos a obtener el cálculo del error relativo, donde para ello va a ser igual al error absoluto sobre el promedio de las constantes, dándonos un valor correspondiente a 0,0192. Y por último vamos a realizar el cálculo del error porcentual. Antes que nada, cabe mencionar que el valor del error porcentual tiene que ser obligatoriamente menor al 2%, ya que de este modo vamos a validar el promedio de la constante de elasticidad con el que vamos a estar trabajando, el cual va a ser necesario para calcular la escala de las fuerzas del dinamómetro, donde la fórmula para calcular el error porcentual viene a ser dado como el error relativo por el 100%. Y como podemos observar, nuestro error porcentual viene a ser dado como 1,9219%.
y garantizando así que nuestro error porcentual del promedio de las constantes de elasticidad viene a ser correctamente calculado y vamos a poder obtener nuestras escalas de las fuerzas correspondientes sin ningún inconveniente. A continuación vamos a realizar el cálculo para la calibración de la escala de las fuerzas del dinamómetro, donde partimos de la ley de Hooke, sabiendo que la fuerza va a ser igual a la constante de elasticidad por la variación de la longitud de deformación del resorte. Vamos a necesitar calcular la longitud aplicando cada cierto tipo de fuerza. Así que vamos a calcular la longitud final, que viene a ser dado como la longitud va a ser igual a la fuerza sobre la constante de elasticidad más la longitud inicial. Obtenida ya nuestra fórmula para calcular la longitud, vamos a calcular primero de 5 newtons, debido a que nuestro dinamómetro va a medir fuerzas de 5 newtons hasta los 15 newtons. Donde para calcular la longitud vamos a tener que vamos a aplicar una fuerza de 5 newtons sobre la constante de elasticidad más la longitud inicial, dándonos un valor de la longitud final de 0,0843 metros. Este es el mismo procedimiento para las siguientes constantes hasta llegar a una fuerza de los 15 newtons. A continuación vamos a representar todos los valores obtenidos de las longitudes de la escala de las fuerzas en una tabla, como se puede observar. En el resultado obtuvimos que la longitud final vamos a estar obteniéndolas en metros, así que las vamos a pasar a centímetros. Seguidamente vamos a tener las conclusiones, donde nos dicen que como consecuencia de lo expuesto en la práctica, podemos concluir que para la elaboración del dinamómetro se tuvo que obtener diversos datos que están relacionados directamente con la ley de Hooke, como el peso, la constante de la elasticidad y la fuerza elástica, que en este caso era equivalente al peso, debido a la deducción de la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. En virtud a lo expuesto en la práctica, implementamos la ley de Hooke para la obtención de los datos necesarios en el cálculo de la constante de elasticidad, que estos datos estaban directamente relacionados con la ecuación de la ley de Hooke, que viene a ser dada como la fuerza elástica va a ser igual a la constante de elasticidad por la variación de la longitud de deformación del resorte. Y también que finalmente, de igual forma para la deducción de la constante de elasticidad del resorte fue necesario aplicar 10 fuerzas diferentes sobre el resorte para generar el promedio de las mismas y así obtener un valor más preciso, pero cabe mencionar que este promedio tenía que ser validado con el cálculo de errores, siendo el error porcentual menor al 2% para su correcta validación. Para concluir tenemos las recomendaciones, que son: se recomienda que antes de diseñar y establecer las medidas correspondientes al dinamómetro, se establezcan los cálculos pertinentes para su correcta implementación y fabricación. También se recomienda que se debe instruirse mediante teorías del tema para mejorar la comprensión e interpretación de la ecuación de la ley de Hooke en relación al dinamómetro. Y finalmente tenemos que es necesario realizar el cálculo de las 10 constantes de elasticidad para calcular el promedio de las mismas y así generar una mejor precisión del valor de la constante de elasticidad. Pero también cabe mencionar que este promedio de la constante de elasticidad tiene que ser validada con el cálculo de los errores, ya que dicha constante nos permitirá obtener la escala de las fuerzas que mide el dinamómetro. Finalmente tenemos las bibliografías. Estas van a ser las 4 bibliografías que más influyeron en el tema de la fabricación y elaboración del dinamómetro. Muchas gracias.